Muy buenas, les habla José Ángel Blanco Berubides aquí en mi programa Berubides TV, y como siempre me encanta dar un matiz a cada personalidad. Hoy tengo a un artista que creo que es bastante polémico, aunque no se reconoce todavía como un artista polémico, pero va a ser un tremendo artista polémico, un buen director, un tremendo guionista y también un tremendo actorazo. Berubides TV. Arte, sabor, color. Comparte. Les voy a presentar a Carlos Alberto Méndez Hernández. Carlos, un placer inmenso tenerte. No, al contrario, gracias a mí por tenerte a ti. Me sonó como si fuera... Bueno, las grandes personalidades hay que presentarlas así. Tú sabes una cosa, que yo entrevisté en estos días al amor de tu vida. Por supuesto me sentí muy honrado, porque aparte de que es una muchacha talentosa, es hermosa. Tú no eres bobo. Y te tienes que haber sentido a gusto, porque la verdad que es súper carismática. No, eso es más que carismática. Ella es un ángel. Sí, nosotros... Me la mandó así Dios para este programa. Así mismo. Pues nada, vamos a hablar de Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿dónde naciste? Yo nací en Santa Clara. Esta parte de la historia es complicadísima, porque yo, cada vez que me preguntan, ¿no?, te toca hablar en algún espacio, pues tengo que dar una charla un poquito larga. Te la voy a tratar de resumir para no importa. Larga. Yo nací en Santa Clara. Ok. Y a los 2 años pues me fui a vivir fuera de Cuba. Viví en Kiev, Ucrania, durante 3 años y pico, 4 años, junto a mi familia, mi mamá y mi papá. Y después, bueno, regresamos a Santa Clara, y nuestra casa, la casa en la que vivíamos, pues se había caído, y tuvimos que entonces ir a Santi Espíritu. Me preguntabas ahorita de dónde yo me siento. Pues yo creo que uno se siente o se relaciona más con ese lugar donde uno crea sus primeras amistades, forma muchas cosas de la personalidad, y yo creo que aunque haya nacido en Santa Clara y haya vuelto a Santa Clara después, fue en Santi Espíritu donde yo pues creé esos lazos, y por eso es que yo digo que yo me siento como espirituano, ¿no? Sí, bien espirituano, bien espirituano. Pues mi papá sí, toda su familia es de Santi Espíritu, y bueno, mi mamá y mis abuelitos por la parte materna eran de un pueblito que se llama Yaguajay, que queda pegado a Santa Clara, ahí en la parte linda, ahí por Santa Clara. Qué bien, qué bien. Entonces, los primeros años de tu vida me dices que estuviste en Kiev. Kiev, Ucrania. En Ucrania. ¿Recuerdas algo de eso? Tengo retazos así de lugares, de cosas, pero era muy pequeño. Y también creo que fue un proceso que como niño también fue un gran rompimiento en mi vida. Yo he tenido grandes transiciones en la historia de mi vida. Imagínese que usted empiece a interactuar, a hablar 2 años. Ya dice mi mamá que yo comencé a hablar desde que tenía 8 meses. Y ya a los 2 años ya yo hablaba bastante el español, ya todo el mundo me entendía, me relacionaba con todo el mundo. Y justo en ese punto me llevan a otro país, hablar otro idioma. Nadie me entendía. O sea, ya todo lo que yo había logrado. Imagínate como una criatura que tiene 2 años, todavía no comprende el mundo, estás empezando a interactuar, a relacionarte, te llevan a un lugar donde tú no entiendes, nadie te entiende. Es complicadísimo. Ahí, pues tuve que reinventarme, aprendí el idioma, y empecé a ver, yo creo que muchas cosas de nuestra historia, cuando va pasando el tiempo, uno va viéndose ya como más poético, ¿no? Correcto. Porque es que la sociedad cada día es más rápida y es más directa y es menos romántica. La forma con la que yo me relacionaba con mis abuelos era a través de casetes. Nos enviábamos casetes grabados, y mis abuelos, para que yo no olvidara a mis abuelos y para mantener ese contacto, oíamos las conversaciones que nos grababan ellos, y nosotros le grabábamos conversaciones, y era cada vez que iban y venía gente, pues no, y era súper bonito cuando llegaban los casetes. El casete del abuelo, nos sentábamos todos a escuchar a oírlo. Sí. Qué interesante, qué interesante. Y entonces, cuando tú regresas a Cuba, porque eras muy niño, ¿hablabas de vez en cuando algo en el idioma? Perfecto.
según mis padres. Tampoco me acuerdo porque ahora en la actualidad tampoco lo he practicado más y por supuesto que he olvidado muchísimo. Ese es mi papá, que sí conserva el idioma, que tengo muy buena fonética, pero al perder la práctica pues fui olvidándolo y en la actualidad prácticamente no lo ejercito en ninguna medida, pero sí hablaba. Tenemos, ¿Tus padres los dos son cubanos? Sí, los dos son cubanos. Mi mamá me sentaba en los muebles para que yo le tradujera las novelas a ella. ¡No! Sí. Es que interesante. Entonces, tú te desarrollas ya después de los 5 o 6 años en Cuba. Ya tú creces totalmente en Cuba. No volvieron a ir a Kiev ni nada de eso. No, más nada. De hecho, te voy a explicar, ¿no? Para ponerte en contexto, porque de pronto se queda en el terreno de la duda. Nos quedamos en un hueco. También la personas gente, quieren ¿y este saber hombre? cómo, por qué, si en Cuba nadie viaja, si, ¿sabes? No es normal. Mi papá en ese momento era diplomático. Wow. Él era profesor de la universidad en Santa Clara y trabajaba en la universidad y pues lo envían como cónsul de educación a atender a los estudiantes que en aquel entonces estudiaban en Rusia. Y bueno, fuimos como familia hacia allá y ya casi coincidió, o sea, pues, cosas que uno está como participando en la historia, la caída del campo socialista, pues en ese momento nosotros estábamos allá y hubo que regresar y bueno, para que entiendas el contexto de cómo era la situación. ¿Ustedes vivieron en la época esa en que también se cayó el muro de Berlín o fue mucho después? Sí, a ver, yo creo que de alguna manera, no, a ver, mi papá llegó allá en el 90, 91. Ya había. O sea, ya eso no... Pero sí se vivió todo el proceso de transición del otro. Qué interesante. Yo no tengo mucha memoria. Claro, o sea, era un no niño. recuerdo casi la casa. Imagínate estar pensando en ese proceso. Eso es una cosa que después entiendes y lo miras con... Claro, pero increíblemente Kiev era una ciudad... Y fue una ciudad imperial maravillosa. Había una cultura y siempre ha habido una cultura muy amplia. Pero tú no lo viviste porque tú eras un niño. Ahora, cuando llegas a Cuba, ¿cómo se desarrolla tu infancia? ¿Vas de la primaria directamente? Terminas la primaria en Santa Clara. En Santi Espíritu. Cuando yo regreso a Santi Espíritu. Ahí vivimos en casa de mis abuelos paternos. Y ahí pues comencé que tú los querías mucho, me imagino. Sí, a ver, yo soy una persona muy sincera, ¿no? Mis abuelos, los 4, yo siempre tuve una relación muy bonita, pero por una cuestión, ¿sabes? Que uno empatiza, ¿no? Yo tenía una cercanía muy grande con mis abuelos maternos. También tenían menos. ¿Y por qué digo esto, no? Mi mamá es hija única. Wow. Y yo fui el primer nieto. Ellos tuvieron hija hembra, yo fui varón. Wow. O sea, yo fui como el gran tesoro de mis abuelos paternos. El heredero, el poderoso. Y entonces por la parte paterna, mi papá tiene 2 hermanos más, eran muchos más primos. Yo llegué dentro de esa ola de hijos donde ni fui nada. Tenía, digamos, menos relevancia que en mis abuelos. Por supuesto, tenía muchas más atenciones y mucha más dedicación. Y pues como que tuve la oportunidad de disfrutar muchísimo más a mis abuelos maternos que... Qué bien, qué lindo. Bueno, cuéntanos. Tú estudias la primaria y después pasas a la secundaria en el mismo Santi Espíritu. Yo, sí, a ver, esa parte de la historia, cuando yo llego, pues otro proceso de adaptación y ahí pues comencé a estudiar música. Estudié música de 2º grado. No me cuentes, esa parte no la sabía. Sí, piano y guitarra. ¿Y tocas todavía? Yo creo que la música, los instrumentos son como lo mismo que pasa con los idiomas. Tienes que tener mucha práctica y dedicación y hay que vivir arriba el instrumento. Y yo creo que esa fue... Mi historia con la música no es una historia que yo diga, fue muy bonito, yo aprendí mucho y creo que muchas de las cosas que hoy puedo presumir y disfrutar están relacionadas con haber tomado desde el principio un camino que me haya vinculado al arte, a la sensibilidad, a la disciplina que también necesita uno para... Claro. Pero yo creo que en esa etapa de mi vida yo entendí que la música no era para mí, porque yo no podía
yo digo que uno empieza a vivir cuando verdaderamente es consciente de los procesos por los que está pasando, puedes interactuar, razonar acerca de los espacios, de las cosas en las que tú vas viviendo. Y yo creo que la infancia es tan bonita porque uno vive con mucha ingenuidad, y muchas ilusiones. Lo disfruta todo con un nivel de entrega, de sinceridad, que hay veces ya no puedes tener cuando eres consciente y racional de las cosas, del medio en el que te desenvuelves, de cuál es el trasfondo que hay detrás de las cosas. Uno cuando es niño no piensa en eso, sencillamente vive, disfruta y se entrega y no analiza nada, y pues cuando la música llegó a mí, yo no me sentía completamente satisfecho. Yo no encontraba toda la satisfacción. Interesante. Y estaba allí, de alguna manera también era un compromiso. Ya cuando tú llegas a este tipo de medios, era como en plan, y iba a ser músico, y tú te visualizas, plan A, plan B, plan C. Y todo el mundo ya te ve, la más grande. Y en mi familia había mucha tradición musical. ¿Ah, sí? Hay personas que son músicos con carreras lindísimas también. Ah, qué bien. Y nadie en el mundo de la actuación. El mundo de la actuación llega a mí de sorpresa totalmente. ¿Cómo haces la transición esa? Te voy a explicar. La transición fue que cuando yo empecé a crecer, yo me di cuenta que ya la música no era para mí. Yo no quería hacer la música. No disfrutaba estudiar. Y la música es algo que si tú no disfrutas tu tiempo con tu instrumento, eso se comienza a convertir en un castigo o en un horario en el que tienes que cumplir. Y eso después lo comprobé. La vida me dio la oportunidad de comprobarlo, porque cuando estás haciendo algo que verdaderamente te da placer y te gusta, las horas pasan volando y tú no te das cuenta de que estás trabajando. Correcto. Si estás haciendo algo que te gusta y el tiempo se te va y tú y dices, esto sí es lo que a mí con esto sí me siento cómodo, ¿no? Claro. Supongo que le pase también a las personas que verdaderamente tienen una vocación con la música, que no era mi caso. Yo creo que yo estuve prestado ahí aprendiendo y recibiendo. Pero son lecciones porque uno aprende de todo un poco. Y entonces la transición fue sencilla. Bueno. Dejé la música. Okay. Mis padres fue como después de tantos años dedicados a la música, ya no voy a hacer más música. Y me fui a un examen de aptitud, porque para la actuación es con exámenes de aptitud. De pronto tienes que llegar a hacer una prueba para que te digan si puedes entrar a las escuelas o no. Y yo me fui con un mero principio de ir a divertirme, a pasarla bien con mis amigos. Había una pila de gente que iban a ir a las exámenes. Y fui en esa dinámica. Me monté en la guagua, fui a gozar y a divertirme. Y sin ningún tipo de presión. Yo pienso que hacer las cosas en la vida y sin tener esa presión muchas veces juegan a favor de no. Claro que sí, claro. Y ahí comenzó todo. Desde el primer día. ¿Te recuerdas más o menos en qué año fue eso? Lo de los años sí lo tengo jorobado, porque es que son muchos ya. Sí, yo tengo 36. Pero yo eres un niño, 37, no jodas. Sí. Pero ya hace rato, Claro, ya pero no es tanto. 36. Imagínate yo poder decir ahora que tengo 68. No me recuerdo. Era cuando yo tenía 2006, 2000. Ok, entonces entras en la actuación. ¿En qué año exactamente? No te recuerdas. 2006, 2005. Después lo ponemos en la misma en Santi Espíritu o ya en La Habana. No, esto fue en Santa Clara. En Santa Clara. La Escuela Profesional de Arte. Ya. Ahí yo viví en Santi Espíritu y en este entonces y fui a Santa Clara a hacer los exámenes de ingreso y ahí pues fue. Qué bueno. Cuando ingresas en la escuela, ¿qué fue lo que más te impresionó? Ahora sí estoy en la carrera correcta, Te voy a decir, lo que me impresionó fue darme cuenta de que podía encontrar algo que verdaderamente me gustaba. ¿Te gustaba? Porque hasta ese momento yo pienso que uno todo en la vida, todo el tiempo es un explorador. Uno anda buscando dónde está su bienestar, buscando sus metas, pero uno a ciencia cierta nunca sabe hacia dónde va hasta que no llega. ¿Entiendes lo que te digo? Correcto. Y entonces la actuación en ese momento, antes de darme cuenta de que verdaderamente tenía la cualidad que yo estaba buscando para decir esta es mi carrera, esto es lo que me gustaría hacer en la vida, era muy subjetivo. Hasta que llegué, comencé a estudiar y me di cuenta de que
lo recuerdo en un examen de expresión corporal que hice. Un Cuéntame. examen. Ese examen fue el primer ¿Qué examen te dijeron? que yo hice. Tienes que hacer. Yo le comentaba a Giselle que un poquito más adelante en mi vida me di cuenta de que al final uno tiene que quedar uno bien con Contigo uno mismo, exacto. Ese es el principio. La única posibilidad que tienes de quedar bien con los demás es después que tú eres capaz de quedar bien contigo mismo. Correcto. Tú encuentras tu propia Esencia. energía, tu propia esencia, o estás preocupado por buscarla y tú pues eres capaz de transmitirle eso a los demás, ¿no? Claro. Y pues ser consecuente con lo que piensas tú, con tus opiniones, respetar tus puntos de vista. Hasta que tú no eres consciente de quién eres tú como ser humano, no estás preparado a veces para respetar o para interactuar con la opinión de otra persona. Y entonces eso no fue en esta etapa de mi vida, fue en la siguiente etapa de mi vida, pero en este punto que era lo que estábamos hablando, cuando yo estaba preparándome para ese examen de expresión corporal, fue el momento exacto en el que yo recuerdo haber estado haciendo algo durante mucho tiempo y no me importaba la comida, no me importaba si no me había bañado, si eran las 2 de la mañana, Claro. yo quería que me saliera bien. Sí. Y yo, cuando terminé ese examen, que yo salí caminando, yo después empecé a atar cabo, porque el razonar es tener la capacidad de articular muchos momentos en tu vida para saber quién eres tú. Y cuando yo salí caminando de ahí, yo en mi mente, yo recuerdo que yo iba diciendo, esto es lo que me gusta a mí. Mira tú. Esto es lo que me gusta a mí, porque verdaderamente yo siento que no estoy haciendo nada y lo estoy dando todo, ¿entiendes? Qué bonito, qué bonito. Qué interesante que ese mismo punto lo comparto con casi todos los artistas. Hay un momento en que dicen, yo tenía que sentirme yo no estaba dentro de mi mundo y yo no me sentía bien, pero cuando yo entendí que yo tenía que ser feliz yo mismo y yo tenía que darme la capacidad de entender que esto era lo que me venía bien, ahí fue que cambió la vida. Cambia tu vida desde ese momento. ¿Te gradúas en este? Me graduó de Santa Clara. Hubo algo que es muy importante, que es válido, que tengo que resaltarlo antes de pasar a la siguiente etapa de mi vida, porque yo digo que fue la transición, fue el medio que me logró llevar al siguiente punto. Hay veces uno no tiene esa suerte. Claro, la suerte hay veces uno se la produce, pero la necesita. Aunque tú estés preparado, si no llega esa oportunidad, a veces pues te pasas la vida entera y no vas al siguiente nivel. Yo he tenido suerte siempre. Yo me he encargado de prepararme en cada etapa para la etapa que viene después y producirme esa suerte, pero sí he tenido suerte y tengo que agradecer que haya llegado. En ese momento de mi vida, la suerte se llamó Ariel Bouza, que es un director de teatro en Cuba, hace teatro hace muchos años, y lo conocí en un festival de pequeño formato que se hacía en Santa Clara. Ariel, gracias. Gracias. Y pues yo estaba presentando una obra de teatro que algún día me gustaría volver a hacer, porque es una obra con la que yo siento que no le terminé de dar todo, o no estaba lo suficientemente listo intelectualmente para enfrentarme a una obra de eso. Se llama El cuento del zoológico, de Edward Albee. Yo se la recomiendo al que no la haya leído, porque vamos a leerla, yo no la he leído. Una obra espectacular, de teatro psicológico, y yo estaba respondiendo a ese momento en la academia teatro psicológico. Y lo que teníamos que hacer era una escena, y nosotros esa obra la estaba haciendo con un gran amigo. Yo digo que es mi gran amigo de la infancia, que ya no está con nosotros, falleció. Y es una de las cosas más tristes que yo traigo de ese momento, porque la amistad es una cosa que es como una planta. Sí, vive con mucha fuerza. Y uno la riega y la alimenta. Y hay amigos que yo tengo que no veo hace años, pero que no dejamos de regar esa planta. Sabes que están ahí, que son latentes. Y el Chiqui fue se llama Jorge Luis Osorio, fue mi gran compañero de toda mi infancia, mi gran amigo. Y
yo creo que de alguna manera él fue víctima, a pesar de ser un hombre inteligente, talentoso, de no haber tenido suerte. Claro. Porque a veces, aunque tú te prepares, hay veces no tienes suerte. Sí. Y él merecía cosas mucho más grandes. No sé, a veces, no sé. Es complicado. Pero bueno, fue para no quedarnos ahí, porque es algo que de verdad no me hace sentir muy bien. Hicimos juntos esa obra y nosotros no queríamos hacer una escena. Dijimos, vamos a hacer una obra. Hicimos una adaptación. Teníamos un profesor que fue el que nos enseñó a amar ¿sabes? Hay personas que cargan con la responsabilidad de verdaderamente crear quién eres tú en algo en la vida, o influenciarte de una manera tan determinante que te definen después. Y yo creo que Abdel Soto, que es este profesor que te estoy diciendo, fue el que me enseñó a amar la actuación. Es un actor de Santa Clara que ama la actuación de verdad, porque es artista, lo vive más allá, o sea, está por encima de las cosas materiales. Es un artista de los que hay muchos en todas partes, que hay veces no sabemos quiénes son, pero son buenísimos. Exacto. Y entonces Abdel me enseñó mucho esa parte de amar. Y Abdel no vivía en Santa Clara, vivía en un pueblito que se llamaba Camajuaní, y se iba por las noches de su casa y venía a la escuela a trabajar con nosotros hasta las 2:00 y pico de la mañana. Nos quedábamos hablando. O sea, era una cosa que verdaderamente tenía pasión. Exacto. Estábamos viviendo algo. Esa obra yo le agradezco mucho, porque yo digo que es la responsable de que yo haya podido ir a La Habana. Tienes que hacerla. ¿Sabes por qué? Porque la vida nos enseña que algo que nos marca tenemos que proyectarla por el bien de alguien, porque yo me he dado cuenta que hay veces que la gente me dice, ¿y por qué tú hiciste esto? Porque me marca. Bueno, voy a buscar sponsors. Yo quisiera hacer, bueno, se busca, aquí se buscan los sponsors. Te voy a hacer el eslogan, porque puede ser interesante, ¿no? Ya, si me cogen la idea, también está grabado. Yo quiero hacer esa obra, quiero hacer una adaptación, porque la obra es muy interesante. La obra se desarrolla en el Parque Central de Nueva York y se encuentran dos personajes, uno que se llama Jerry y uno que se llama Peter. Uno supuestamente tiene una vida en caos, es pobre, todo lo malo que le puede suceder a alguien en la vida lo tiene esa persona. Y el otro pues parece que tiene una vida completamente perfecta, todo es organizado y todo. Y ellos empiezan a tener una conversación filosófica en la que se dan cuenta de que muchas veces la felicidad y la satisfacción no se manifiesta de la manera en la que todo el mundo la percibe. Exacto. Y yo tengo la ambición de hacer una adaptación de ese texto y tocarlo desde el punto de vista de los cubanos que llevan muchos años viviendo aquí, que perciben esa transición de una manera, y del cubano que acaba de llegar y que ve todo grande, todo lo que hace es pasar trabajo, necesidades, y el texto me parece muy adecuado para jugar con ese contexto, y yo quisiera adaptarlo y hacerlo algún día, pero eso tiene su tiempo, todo tiene tiempo. Pero yo te sugiero y te exhorto que lo hagas, que no lo dejes, porque hay momentos en la vida que dices, ¿por qué no lo hice? No, que no te llegue el arrepentimiento de no haberlo hecho. Hazlo con tiempo, y dale toda la fuerza a eso, porque lo que creemos nosotros que no se puede proyectar, a lo mejor en otras personas lo encuentran como algo, como un salto que puede ser un salto a la fama, pero puede ser un salto para un nuevo amanecer tuyo, y no puedes dejar dormir las ideas, porque me he dado cuenta que muchas veces por dejar las ideas, como dices tú, otros vienen y la copian, o otros toman la delantera porque tienen el potencial. No, tómala tú y no te preocupes, haz un copyright, mándalo a la librería del Congreso y nadie te lo puede grabar. Oye, eso las ideas son infinitas. Las ideas sí, pero el proyecto es tuyo. Sí. Mira, una vez una persona dijo, ¿tú te acuerdas de un programa que había en Cuba que se llama San Nicolás del Peladero? Que era con Remigia y Plutarco Tuero. Yo era un niño. Lo recuerdo, pero con los padres. Pero una vez dijo una persona, voy a hacer un programa como tal. Le dijeron, ni se te ocurra, porque hay un copyright en la librería del Congreso. ¿Entiendes?
Entonces, para todo hay un antes y un después, Sí, y también para todo tiene que haber una idea y también dejarse guiar. Digamos, tú eres un hombre muy capacitado porque eres un hombre que has experimentado muchos campos. Háblame de esos campos que tú haces, porque tú eres talentosísimo. Cuéntanos cómo ha llegado eso a tu vida, cómo ese talento Bueno, de director, yo comencé yo soy una persona que todo el tiempo me gusta aprender cosas. Ok. Eso creo que desde niño mi familia lo potenció mucho. También yo creo que todo lo que yo soy viene de ese principio. Ok. De que yo siempre desde niño tuve la oportunidad de dar mis opiniones, de que mis opiniones fueran valiosas, de sentir que tener un criterio era importante para mi familia, para mi vida, para mis amigos, para las personas con las que yo interactuaba, ¿no? Y a raíz de eso pues comencé a sentir que necesitaba aprender más. Y creo que fui un aprendedor, que es una palabra que usan en un monólogo que luego escribimos en una obra que se llamaba Selfie. Aprender se volvió una pasión, así como no discriminaba. Lo mismo podía aprender del electricista que estaba haciendo la instalación eléctrica en mi casa, que me ponía ahí con él y por qué haces esto y esto no. Y después hacía la instalación eléctrica. Eso se convirtió en un hábito, una necesidad, un gusto. Aprender cosas nuevas que me apasionaban, que me llamaban la atención. Y así fui dedicando momentos. A veces cosas llevaban más tiempo, otras llevaban menos tiempo. Pero cuando comencé pues alcanzar, digamos, una madurez como actor, pues sentí esa necesidad de aprender a estar del otro lado de la cámara. Creo que mi acercamiento fue muy natural, muy sincero. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Como actor o como director? Yo creo que eso es una pregunta que no estoy listo para responder, porque es que yo lo asumo como una persona completamente diferente. Lo asumes todo. De hecho, me cuesta mucho trabajo pensar en un proyecto donde tenga que actuar y dirigir en el mismo proyecto, porque son como si fueran dos personas diferentes las que lo estuviera haciendo. Yo oí una vez un comentario de Meg Gibson, que es un tremendo hora, dice: yo dirijo, pero hay veces que quiero ser actor. ¿A ti te ha pasado eso? A mí me pasa más a veces cuando soy actor y quisiera que el director tomara el arranque. ¿Cómo se llama? Que la ética y que uno pues tiene que saber el rol que está jugando dentro de un equipo en cada momento. Si te toca ser el productor, si te toca ser el director, el actor, pues que no hay cosa más bonita que tener un equipo que te responde y que te respeta. Entonces, entendiendo eso, estando en ambas posiciones, pues soy muy respetuoso también. Cuando estoy como actor, ultra respetuoso, no suelo, ya te digo, lo asumo como dos personas completamente diferentes. ¿Cuándo llegas a Estados Unidos? Llevo hace aproximadamente 3 años, me quedan unos mesecitos para cumplir 3 años. ¿Y desde que llegas empiezas a trabajar en actuación o te costó trabajo? No, actuación realmente no he hecho prácticamente nada aquí en Estados Unidos. Yo en la última etapa de mi vida en Cuba estuve muy involucrado con el mundo de los audiovisuales. Lo que pasa es que en Cuba, como ya tenía una carrera como actor, mantenía en activo las dos cosas. Qué bien, qué interesante. Tenía la oportunidad de trabajar en mis proyectos con dos amigos más que teníamos como yo digo que es un grupo de trabajo, tenía una complicidad. Trabajábamos juntos, hacíamos proyectos en el mundo de los audiovisuales y trabajaba también como actor en paralelo ahí en las dos cosas. Y entonces aquí en Estados Unidos, que me preguntaste, desde que llegué pues me fui más por los audiovisuales. Audiovisual. Y ahora vamos a comerciales. Fotografías para toda ocasión, cumpleaños, 15, bodas, para su negocio y para artistas como yo. Si usted quiere la mejor fotógrafa del mundo, tenemos a Giselle Delgado Aria. Color.
Este pintor que ustedes ven aquí tiene estas obras de arte y muchas más en mi página web joseangelblancoberubides.com. Tenemos originales, chiclé, litografías, misceláneas de todo tipo que están en la tienda. Así que espero que nos visiten y vean toda mi creatividad. Comparte. ¿Sabes que una de las preguntas que hice, se la hice a tu novia, que cómo se conocieron a ustedes? Y ella muy dulcemente me contestó que te había conocido en una filmación, pero no te había parado mucha la atención ella. No, porque ella es seria. Sí, yo sé que es seria. Ella es seria, no me paraba bola. Nah, yo soy muy respetuoso también. Mira, pues, pillo. No, yo sí era candela. Pero cuando estoy trabajando no soy así. No pero tenía ninguna maldad. ¿cómo fue eso de que le quitaste un pelo para que ella se fijara en ti? Porque No fue esa la intención. Eso fue lo que ella percibió. Yo le quité el pelo porque yo estaba en mi detalle. Yo estaba viendo mi plano y tenía un pelito y yo fui, le cogí el pelito y se lo puse donde iba y ya. ¡Qué delicadeza! Y no, después de ahí, a ver, te voy a decir lo que me estás preguntando. ¿Cómo llegué a ella? Yo estaba buscando ese personaje. Era un personaje para un videoclip de un amigo mío que es un músico increíble y yo me siento súper feliz de tenerlo en mi grupo cercano de amigos. Se llama Ron Calunga. Y estaba dirigiendo un clip para él y yo necesitaba para ese videoclip una muchacha que tuviera la mirada que tenía ella, y yo le llamo mirada de ángel, o sea, que es esa mirada que tiene Diani, que es muy dulce, que es muy real, que es muy verdadera, que transmite muchas cosas y transmite muchas cosas en el lado de acá. Hay veces necesito una bailarina que tenga demonio, porque claro, es como claro. que hay algo ahí que tú la miras y te transmite esa Diani. Pues yo estaba buscando eso, me tomó trabajo y cuando llegó ella, pues fue como así, boom, y yo nunca hice conciencia de que era... Ese es el verdadero amor. Exacto, ese fue el flechazo. Qué y bueno. No me di cuenta, después ya eso fue creando los vínculos hasta que... Qué bello, qué belleza, impresión. A mí me gusta eso. Mira, hay un detallito muy importante. Aparte de dirección y producción y actuación, cuéntame, ¿qué quieres hacer en un futuro para que la gente sepan y te puedan llamar? Si... Mira, yo, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es mantenerme haciendo cosas buenas, útiles. Yo siempre he tenido el principio de que yo quiero poner en función de lo que esté haciendo todo lo que yo sé. Okay. Y eso, pues sencillamente te da la oportunidad de hacerlo, estar haciendo algo que te guste. Y yo al principio me fue un poquito más trabajo, me dio un poco más de qué hacer, lograr alcanzar la oportunidad de hacer lo que me gusta, pero yo creo que en este momento pues tengo la oportunidad de hacerlo, y teniendo la oportunidad de hacerlo, pues voy a poner en función de eso todo. Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Tienes una pregunta ya futurística. ¿Tienes un proyecto en mano que vas a hacer? Sí, bueno, tengo proyectos muchos, tengo proyectos súper grandes, pero uno que sea ambicioso. En este momento estoy, hace poco comencé una compañía con un amigo que fue un gran regalo, porque cuando tú llegas a un lugar nuevo, te cuesta trabajo encontrar personas afines, empatizar sinceramente con personas, orgánicamente con personas, y pues llegó este amigo a mi vida y pues empezamos a pensar en el proyecto de una compañía que nosotros le llamamos de creación de contenido audiovisual. Qué bueno. Y por supuesto que tenemos la idea de también hacer todo lo que es el marketing, o sea, desde la idea, desde la conformación de la idea, llegar a ser verdaderamente definitivo en cómo lanzar y mostrar un producto, y el producto es todo lo interesante que es en sí. Nosotros solamente llegar a investigar y lograr mostrar la potencialidad que eso tiene.
Qué interesante, Y muy sí, bueno. venimos con muchas ideas, con muchos deseos. Nosotros nos conocimos trabajando anteriormente y pues en esa empatía que surgió, pues vimos la oportunidad, la posibilidad de crear algo propio y a partir de ahí pues empezar a soñar en grande, porque además Estados Unidos es un país que te da esa posibilidad. Sí, señor. Que tú de pronto la vida te sorprende Claro. con unas oportunidades que nunca pensaste. Tienes también una gran persona que los quiere a ustedes, tanto a ti como a tu novia, que es Lilo Vilaplana, que es un tremendo director, y creo que él también te está dando una manito por ahí. Mira, con Lilo a nosotros nos pasa algo que él lo sabe, nosotros se lo hemos dicho. Con Lilo nos pasa que Lilo nos ha adoptado como si fuéramos parte de su familia. Y es que ese es él. Yo le tengo un cariño y yo se lo digo y a lo mejor él no me lo cree. Yo le tengo un cariño a Lilo de verdad, sincero, como él a sí mismo nos ha asumido y ha sido algo completamente natural. Nunca nada ha sido forzado y de pronto todo el tiempo Lilo nos quiere tener al lado y nos llama, nos involucra y nosotros estamos pendientes a él. O sea, sí. Lilo ha sido un gran hallazgo para nosotros aquí y un gran maestro que siempre va a ser también, un gran maestro para ti y para compartir con su sinceridad, con su verdad. Sí. Lilo es una persona muy real, muy verdadera. Tú puedes ver que cada cosa que él te dice, cada palabra, cada acción que hace, le sale de su centro de su corazón. Es verdad. Y él no es pretencioso, no trata de... Es humilde. Es muy humilde. Es muy dado, muy dado. Yo lo admiro muchísimo. Yo quiero que te van a estar viendo muchas amistades tuyas, muchas amistades nuestras, pero yo quiero que tú te dirijas a la cámara y acuérdate que hay un mensaje muy profundo, es el que nace de tu corazón. Dile a la gente nuestra, a nuestros cubanos, nuestros amigos de tu edad, que tienen un sueño, que tienen una gran ilusión como tú, que tienes tanto talento, dile qué tú sientes, qué tú les aconsejas y qué les sugieres para que no se arrepientan de que aunque el paso es difícil, porque mira la transición tuya de músico, llegaste a ser actor y mira ya por dónde vas. No te puedes cansar, no te puedes cansar. La vida está hecha de obstáculos. Yo creo que esos obstáculos son las pruebas que tú tienes que superar para llegar al siguiente paso. Entonces no te canses, sigue luchando por lo que tú quieres. Trata de conformar una base sólida en cuanto a tus ideas, en cuanto a qué tú quieres dar o que quede como tu legado y ya, sé sincero con eso y no te canses todos los días, un poquito más y lucha, esfuérzate. Ahí, esfuérzate y sé valiente, como decía Josué. Y ser valiente es difícil a veces. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque siempre Dios va a estar contigo. Yo me siento muy orgulloso de tener a este talentazo amigo que ya se comprometió que va a venir a tomar café de vez en cuando aquí conmigo y ya tiene un compromiso él y su novia de venir a comer de vez en cuando y a tomar. Tienen muchas cosas para atraparte. Mira, cocina muy rico. Bueno, pues ya se van a quedar aquí. Yo les quiero decir muchas gracias a ustedes, a mis patrocinadores, a mis grandes amigos, a las personas que Dios me ha permitido conocer con estos talentos de esta juventud tan maravillosa que Dios nos está trayendo de Cuba y que ojalá vengan muchos más. Y bueno, gracias nuevamente, gracias Carlos Alberto, gracias de nuevo a ti, a tu novia, que ha sido una experiencia maravillosa y contamos así como cuento yo con Giselle, que siempre la tengo aquí pendiente de todas las ediciones y todo, y muchas bendiciones. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con un adiós y